Buenas tardes, queridos alumnos, nuevamente estamos con ustedes. Bienvenidos a una nueva clase de historia. Bienvenido a aprender un poquito más de esta Grecia antigua que nos tiene bastante fascinados. Espero que coloquen mucha atención, observen bastante y aprendan como corresponde. Como lo dije, vamos a aprender y seguir aprendiendo acerca de estos griegos fantásticos que nos dejaron un gran legado. No solamente un legado importante para nuestro aprendizaje, sino que muchas cosas que actualmente nosotros utilizamos. Nosotros no nos damos ni cuenta, como lo dije yo en el video anterior, que nosotros estamos siempre en contacto directo con estos griegos antiguos. Lo primero que yo les voy a mencionar es que, bueno, y ustedes ya lo saben porque ya me han contestado muchas guías con respecto a las ciudades griegas. Grecia estaba representado por tres territorios muy importantes: la península de los Balcanes, las islas del Mar Egeo y Asia Menor. Y en todo ese territorio existían muchas ciudades. Las más importantes de estas ciudades eran Atenas y Esparta. Vamos a comenzar viendo esta ciudad tan importante como es Atenas. Actualmente, Grecia es un país como cualquier otro. Es un país que tiene una república, tal como la que tenemos nosotros en Chile, que tiene una capital y que está ubicado a orillas del mar Mediterráneo. Esta Grecia tiene su capital y la capital es justamente Atenas. Vamos a observar un poco esta ciudad, la ciudad antigua de Atenas. Lo que tenemos en pantalla, vamos a agrandarlo un poco más, es la parte antigua de la actual Grecia. Aunque ustedes no lo crean, esta parte de Grecia, la que estoy mostrando aquí en la pantalla, existe actualmente y se puede visitar. Hay personas que afortunadamente han tenido la posibilidad de visitar esto. Esta es la parte antigua de Grecia y esta es la parte alta de Grecia antigua, lo que nosotros conocemos como la Acrópolis, y que la hemos visto en algún otro video anterior, con su principal monumento, este templo en honor a una diosa, a la diosa protectora de Atenas, Atenea, la diosa de la sabiduría. El Partenón. También esta Acrópolis tenía como objetivo que la gente se refugiara en la parte alta de la ciudad cuando existieran algunas invasiones de pueblos bárbaros o pueblos enemigos de ellos. Tenemos otro tipo de ruinas aquí en Atenas, la Atenas actual. Allá tenemos otro tipo de ruinas. Aquí tenemos otro templo, el Erecteón, este que está acá. Bueno, esta acrópolis estaba compuesta por aproximadamente entre 11 y 12 templos. Esta ciudad de Atenas es una ciudad, como ya lo dije delante, actualmente es la capital de la República de Grecia, del país de Grecia. Y como les dije, esta imagen que mostré recién en el televisor pertenece a la actual Atenas, como el barrio antiguo de la Grecia antigua, y que quedó como un patrimonio no solamente de Atenas, no como un patrimonio de Grecia, sino que también como un patrimonio para todo el mundo. Pero vamos a contar algunas cosas. Esta Atenas, la que estábamos viendo acá, es una Atenas, una Grecia antigua que era amurallada, como la mayoría de las ciudades antiguas tenían murallas. Para entrar a una ciudad había que entrar por unos portones enormes. No era como ahora que tenemos las ciudades libres de murallas, por lo tanto uno puede salir, entrar de una ciudad a otra sin mayor dificultad. Antiguamente tenían murallas. Esta ciudad de Atenas sabemos que no tenía alcantarillas, ¿ya?
tampoco tenía un sistema de recolección de basura, por lo tanto no era muy limpia por lo demás. Habían olores que no eran tan agradables en la antigua Grecia. Esa es la Grecia que nosotros estamos estudiando. También podríamos hablar de que, como el clima de Atenas, el clima de Grecia en general, muy similar al nuestro, la gente en el verano principalmente no acostumbraba a vestirse con una gran cantidad de ropas, porque no era necesario. Por lo tanto, ellos vestían túnicas, generalmente una túnica, encima el hombre se colocaba una manta cruzada, y las mujeres también de la misma manera, pero utilizaban una túnica larga, se anudaban en la cintura y también en ambos hombros. Vamos a mostrar el vestuario característico de estos griegos, que también pasaron a ser el vestuario característico después, posteriormente, de los romanos. Vamos aquí al televisor, por favor, camarógrafo. Aquí tenemos, a ver, ahí está. Aquí tenemos las túnicas que yo les hablaba, tanto del varón como de la mujer. Eran túnicas. En esos tiempos, niños, no habían pantalones, ¿eh? No se usaban pantalones, así que los hombres usaban túnicas igual que las mujeres, pero eran diferentes. Y sobre la túnica del hombre, una manta, que de acuerdo a si tenía frío se la cruzaba, incluso se abrigaba el cuello, ¿ya? Y la mujer andaba de esta manera acinturada, con un cinturón, y amarrada la túnica en ambos hombros. Ambos, fíjense bien, usaban sandalias de piel de animal. Las viviendas de los antiguos atenienses eran muy particulares. ¿Ustedes cómo lo hacen? Ustedes tienen una vivienda, una casa, donde ustedes salen de su dormitorio, ¿ya? Generalmente salen del dormitorio, hay un pasillo o llegan al living, o después se van a otro dormitorio, pero no salen de la casa. En los griegos, los antiguos griegos, por favor, déjame, por favor, proyéctame en la pizarra, por favor, camarógrafo. Nosotros tenemos un patio central. Estoy hablando de los griegos. El patio era muy importante para los griegos porque alrededor del patio estaban todas las habitaciones de la casa. Por ejemplo, este es el lugar donde dormían y la puerta estaba dirigida al patio. Este es el lugar donde comían, la cocina, la puerta estaba hacia el patio. Esta era una sala donde solamente asistían los hombres. Obviamente que estaba dirigida también al patio. Por lo tanto, todas las habitaciones que tenían las casas de los atenienses se dirigían al patio central. Salían de la pieza al patio, salían del comedor al patio, salían de la sala de reuniones de los hombres al patio. Esa era la particularidad de las casas de los atenienses. Con respecto al trabajo de los atenienses y de la mayoría de las polis de los griegos, la mayor cantidad de personas eran campesinas. No tenían una tecnología muy avanzada con respecto a las herramientas que ellos empleaban en la tierra. Sus herramientas eran muy rudimentarias. Por lo tanto, sumado a la poca cantidad de llanos que existían en las tierras griegas, que era generalmente muy montañosa, se vieron obligados prácticamente a trabajar muy pocos cultivos y se especializaron principalmente en la vid y en los olivos, o sea, en el cultivo de la uva
y en el cultivo de las aceitunas. Como les decía, sus herramientas eran muy rudimentarias y generalmente ellos trabajaban acompañados de los esclavos. Existían esclavos en la cultura griega, en la civilización griega. Por lo tanto, ellos eran de mucha ayuda para sus amos, los dueños de las tierras y los grandes agricultores. Bueno, características generales hemos visto con respecto a cómo se vivía en Atenas principalmente. Pero sabemos que en las polis o las ciudades griegas, polis, niñitos, por favor coloquen atención, polis es una palabra que significa ciudad. Actualmente nosotros ocupamos la palabra polis para decir una gran ciudad. Pero ¿cómo, profesor? ¿Cómo eso? Sí, una metrópolis. Una metrópolis es una gran ciudad. Y esa palabra viene de los griegos. Bueno, lo que yo les quería decir es que estas polis eran independientes, ustedes ya lo saben, porque han desarrollado muy bien las guías. Eran independientes. No tenían nada que ver una polis con la otra, solo que tenían en común la religión y el idioma. Cada una de ellas tenía su propia organización política, su propia organización social, su propia organización económica, sus tradiciones, sus costumbres, sus trabajos en forma total y absolutamente independiente. Todas estas polis entonces eran independientes, pero ya lo dije, tenían su propio idioma y tenían su propia religión, en este caso la gran cantidad de dioses en las que ellos creían, o sea, eran politeístas, varios dioses. Nosotros somos monoteístas porque creemos en un solo Dios. ¿Ya? Entonces, en las principales ciudades existía un mercado en donde se iba a comprar o realizar diferentes actividades, diferentes transacciones. Incluso estaban los pedagogos en un lado, enseñándoles a unos niños. Había un dentista para sacar dientes, ¿sí? Sacaban dientes y sin anestesia, con un alicate. Llegaban y sacaban, no hay, listo. ¡Oh, qué bueno! Gracias, señor dentista. Muy bien. De esa manera sacaban los dientes. Y vaya que en esos tiempos sacaban hartos dientes. Porque la gente no era como muestran en la tele de los griegos antiguos. Por ejemplo, una película donde las mujeres se reían con toda su dentadura blanca y fina. No, en esos tiempos la mayoría de la gente tenía o perdía la mitad de los dientes cuando tenía 25 años, porque no se cuidaba la dentadura antigua como correspondía. ¿Ya? Ahora no, ahora la gente se cuida la dentadura. ¿Ya? Bueno, una de esas cosas habían abogados, había gente que vendía esclavos, campesinos que vendían sus productos, etcétera, etcétera. Y había una moneda, el dracma. Los atenienses tenían una moneda que se llamaba dracma, que era de plata, y que de acuerdo a la consistencia de la plata tenía más o menos valor. Por lo tanto, los griegos fueron de los primeros en el mundo, en la historia, de tener una moneda para el intercambio comercial. En la pantalla, por favor, camarógrafo, les voy a mostrar el ágora, que es la misma imagen que tienen ustedes en sus guías y que pueden observar ustedes la gran cantidad de cosas que realizaban en este mercado tan característico de los griegos. Ahí tenemos gran cantidad. Ahí fíjense que están vendiendo los esclavos, por ejemplo. ¿Ya? Ahí hay una estatua enorme. ¿Ya? Los mercaderes que vienen desde el campo, ahí están los vendedores, los artesanos. Y por ahí también incluso están los abogados y las personas importantes también de Grecia. Y aquí tenemos la moneda de estos caballeros, una de las tantas monedas que tenían, el dracma, que era muy importante en esos tiempos como moneda de cambio. Vamos a seguir con un aspecto muy importante de los griegos. Y ahora nosotros estuvimos hablando siempre de Atenas,
Atenas era una ciudad muy importante porque en Atenas se creó la democracia. En Atenas la participación de la gente era muy variada. Existía muchas cosas que actualmente nosotros ocupamos. Por ejemplo, la educación nació en Atenas a través de estos pedagogos, ¿ya? Ellos educaban a los niños para una vida ligada a la buena convivencia de toda la gente, tal como nosotros también lo hacemos. Pero había otro pueblo que era totalmente diferente, había otra polis que es lo único que hacía era educar a los niños para la guerra. La guerra era muy importante en esos tiempos. Esparta era otra polis importante, ¿ya? Ellos educaban a los niños para la guerra. A los 7 años los sacaban de la casa y lo llevaban a un cuartel militar para que aprendiera el arte de la guerra. Muy importante. Y por otro lado, también tenemos el alfabeto griego, que es muy importante porque es la base del alfabeto y de las letras nuestras. Nosotros todavía ocupamos un poco el alfabeto griego en las mediciones de ángulos y en otras situaciones, principalmente en la matemática. Le voy a mostrar en la pantalla, aquí lo tenemos, aquí. A los 7 años, los niños griegos, o sea, niños como ustedes, si hubiesen nacido en Esparta en esa época, en estos momentos hubiesen estado aprendiendo el arte de la guerra, aprender a combatir. Y lo más importante, que lamentablemente aquellos niños que no tenían físicamente un estado entre comillas normal, o le faltaba una pierna, lamentablemente no servía y lamentablemente lo desechaban, ¿ya? Se lo llevaban a las cumbres de los cerros, lamentablemente, y los dejaban solos. Sin embargo, también a las mamás que quedaban embarazadas le hacían mucha actividad física para que justamente los niños nacieran muy bien preparados también para la guerra. Eso era con respecto a la guerra de Esparta. Y tenemos acá, y lo vamos a tener recién, pronto, aquí está, el alfabeto griego. Alfa, beta, gamma. En el liceo generalmente nos enseñan algunas cosas porque en los ángulos, en la medición de los ángulos, le colocamos alfa, beta, gamma. También tenemos otra que es muy particular, que es pi. Por ahí está pi, ¿ya? Y omega, viene de aquí también, omicrón, epsilon, zeta, etcétera, etcétera, etcétera. La base, entonces, del alfabeto nuestro es el alfabeto de los griegos. Y de esta manera terminamos la clase del día de hoy, esperando que les haya sido muy beneficioso para todos, que se hayan aclarado las dudas de algunas guías. Quiero que sigan cuidándose, quiero verlos luego, porque la verdad es que lo he hecho bastante de menos, pero ustedes tienen que cuidarse para que pronto nos podamos ver nuevamente en el colegio. Que estén todos muy bien, cuídense y adiós. Chao.